Estamos en contacto con Juan David Vélez, representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia. Hay muchos temas para abordar. Por un lado, ya el periodo legislativo de Colombia ha atravesado el Ecuador. Y por otra parte, Colombia es noticia porque ha anunciado la regularización de cerca de 2 millones de venezolanos que residen en el país. Una noticia de impacto mundial. Juan David, gracias por estar con nosotros. Aprovechamos para desearle muchos éxitos en este año, ya que esta es la primera entrevista que le hacemos en este 2021. Jorge, muchas gracias. Para mí un saludo muy especial para ti, para toda tu familia, para todos los colombianos que están en España, en Valencia, y realmente para mí siempre un gusto estar aquí contigo compartiendo. Estatus migratorio para cerca de 2 millones de venezolanos. Bueno, es una noticia que ha impactado a nivel mundial. Organismos internacionales como la ONU han saludado la iniciativa. Y debo decirle que nosotros también, en calidad de inmigrantes colombianos, agradecemos el gesto, el hecho de empatizar con cualquier inmigrante. La verdad es que es de agradecer porque la vida de un inmigrante cambia cuando obtiene los documentos para residir y trabajar. De verdad, muchas gracias al gobierno de Iván Duque por este gesto. Jorge, esta es una gran medida para los venezolanos que se encuentran en Colombia, no solo aquellos que se encuentran con algún estatus regular, como el PEP, que ya había sido otorgado por unos años, sino para aquellos que estaban de manera irregular. Estamos hablando de que hay un registro de 1.729.000 venezolanos en nuestro país, los cuales serán beneficiados de este estatus de protección temporal que tendrá una vigencia de 10 años, lo que permitirá que la población migrante proveniente de Venezuela pueda estar en toda la inserción laboral del país, que puedan cotizar a la salud y cuando tengan alguna necesidad puedan ir al médico y pues esté cubierto mediante la cotización que haga de manera regular. Esto será una gran oportunidad porque la población venezolana en un 58%, la población que se encuentra en este país es de la edad de entre los 18 y los 39 años, una población que será productiva, que nos aportará mucho al tema económico del país y por supuesto que estarán compitiendo de igual a igual también con el colombiano. De esa manera, la calidad laboral será más exigente y por supuesto más efectiva para nuestro país. Es una gran noticia este estatus temporal para los migrantes venezolanos en Colombia. Eso lo hacen los países desarrollados y muy pocos. Y qué bueno que Colombia, ante esta situación tan difícil con la población migrante proveniente de Venezuela, haya tomado esta importante decisión. Yo la comparto y la respaldo. Muy importante, Juan David, por favor, que le cuente a las personas que nos están siguiendo las condiciones en las que llegan estos migrantes venezolanos a Colombia. Pues Jorge, partamos de la base de que los migrantes provenientes de Venezuela vienen con una enorme necesidad porque están huyendo a una dictadura atroz que los está dejando sin ningún tipo de oportunidad para salir adelante, que no tienen oportunidades laborales, que no tienen oportunidad ni siquiera para ejercer libremente sus posiciones políticas, que tienen miedo y que se están muriendo de hambre, que los costos suben y suben, la inflación es de miles de millones, una situación absurda debido a este régimen totalitario venezolano. Entonces llegan ante una frontera de 2.219 kilómetros que nos separa a un país que es muy parecido, que manejamos el mismo idioma, prácticamente la misma cultura y que también tenemos unos lazos históricos y familiares. Llegan con una necesidad de salir adelante, pero se encuentra con un tema muy difícil, que es la regularización de su estatus migratorio. Y eso no les permite entrar al mercado laboral. Y por eso hay puntos particulares donde les toca delinquir, donde les toca robar ante la necesidad o ante la situación que se les presente. La regularización va a permitir precisamente que muchos de ellos no tengan que llevar ese camino nefasto de la delincuencia, sino que puedan acceder a todos estos beneficios de un mercado laboral que permita precisamente tener esa competitividad que cualquier país requiere. Son situaciones muy adversas. La gran mayoría de los ciudadanos venezolanos, por supuesto, son gente buena,
gente que busca un mejor porvenir, la gran mayoría, lo debo insistir, y por eso esta medida del gobierno nacional, la cual hemos venido dialogando, y que va, para que lo sepas, Jorge, va de la línea de lo que venimos discutiendo en el Congreso de la República, que es la política integral migratoria. Le sumo lo siguiente y la buena noticia que recibimos el día de hoy también. El aporte de 500 millones de dólares por parte del gobierno de los Estados Unidos para la atención de estos migrantes. Y esta inversión será focalizada a las zonas receptoras de los migrantes. No es una inversión que necesariamente va directamente al ciudadano migrante, sino a la población receptora. ¿Qué significa esto? Que podamos construir más hospitales, más escuelas, para tener la capacidad no solo de atender a los colombianos, sino también a esta población que llegó al país. Esos son grandes anuncios y grandes noticias, porque ahora son 500 millones de dólares que llegan de los Estados Unidos anunciados el día de hoy. Esperamos que los gobiernos europeos, que también entienden muy bien las crisis migratorias, ya que la viven precisamente por el tema sirio o africano, incluso en España, pues entiendan que esto requiere también unos recursos importantes, que Colombia no los tiene, que requiere la atención internacional y que sean bien manejados en una inversión, por supuesto, para poder atender bien a los migrantes, pero para que las inversiones se queden en el país receptor. Por otra parte, como quiera que ya estamos en el Ecuador, incluso hemos pasado el Ecuador de el periodo legislativo, creo que es el momento, Juan David, de hacer balance de su gestión en el Congreso de Colombia en calidad de representante de los colombianos en el exterior. Debo decirle que a finales de 2020, en el mes de diciembre concretamente, estuve visitando el consulado de Colombia en esta ciudad y pude comprobar de que ha bajado el precio de los pasaportes, un reclamo viejo de los colombianos en el exterior, pero no solamente los pasaportes, sino también otros documentos. De manera que empezamos bien, me gustaría saberlo cómo lo ha logrado, en qué ha mejorado la vida de los colombianos en el exterior, su presencia en la Cámara de Representantes. Claro que sí, Jorge, y esta es una gran noticia. Y sin duda alguna, esto es una lucha que ha venido por muchísimos años. Y así lo he reconocido, no es una idea mía. Bajar el impuesto del timbre era una necesidad imperiosa para todos los colombianos que residen en el exterior ante los altos costos de los trámites en los consulados. Por supuesto, se habla del pasaporte porque es el referente, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la autenticación de documentos, que es el trámite que más hacen los colombianos en el exterior, también tuvo una reducción muy importante. ¿Cómo lo logramos? A pesar de que es una lucha de diferente, todos los sectores políticos que representamos a los colombianos exterior y que nos lanzamos a la campaña, fue mediante una proposición de mi autoría que la presentamos a la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes durante la aprobación de la Ley de Crecimiento en el año 2019. Y ante la aprobación de esa proposición, se redujeron en un 50% el impuesto del timbre. Eso permitió que el pasaporte europeo en Europa, que estaba en 110 euros, hoy esté en 83 euros. Que en los Estados Unidos o en el resto del mundo donde se cotiza por el dólar, pase de 145, creo que en Europa era 107 euros, no 110, y pasó a 83. Y en dólares pasó de 145 a 110 dólares. Esto es un ahorro directo al ciudadano colombiano residente en el exterior que tiene que hacer ese trámite. Pero repito, no solo es el pasaporte, son las autenticaciones, las escrituras públicas, absolutamente todo lo redujimos en un 50%. Pero quiero dar una claridad y una buena noticia para todos los que nos están oyendo y viendo. También hay un proyecto de ley que yo presenté de mi autoría, que ya surtió 2 de los 4 debates, que va a eliminar por completo el impuesto del timbre. La idea es eliminar por completo. ¿Y eso qué significaría, Juan David? Que vamos a reducir más los costos de los trámites. ¿Quiere decir entonces que el precio de los pasaportes y de otros documentos va a seguir bajando? Van a seguir bajando si lo aprobamos en el Congreso. La ventaja que se tiene es la siguiente, Jorge. Cuando uno presenta un proyecto de ley que genera un impacto fiscal, como este, porque estamos quitando unos impuestos que ingresan a las bolsas de la nación, requiere el aval del gobierno nacional.
Este proyecto tiene el aval del gobierno nacional, va por buen camino. Logramos 2 debates muy rápidos este semestre y aspiramos que a mitad de año logremos aprobar este proyecto de ley en el Senado de la República para que se convierta en ley. ¿Qué significa esto? Que el impuesto del timbre ya no se cobrará en el exterior, ya será simplemente el costo que significa el trámite. Podríamos llegar a que el pasaporte cueste entre 65 y 70 euros o quizás un poquito menos. Pero esto es un anuncio muy importante para todos los ciudadanos, porque pasaríamos prácticamente a reducir en un 50% en este cuatrenio todos los costos de los trámites en los consulados. Ahí estamos trabajando con los colombianos en el exterior. Repito, esto no es fácil, porque los trámites en el Congreso se demoran, tienen su dinámica, pero vamos en muy buen camino. Ya logramos una reducción importante, vamos por la eliminación total del impuesto. Pues de esta manera el pasaporte de Colombia, que ha estado entre los más costosos de América Latina, se convertiría en uno, por lo menos, de estar ahí en el precio medio, si se tiene en cuenta que sí, efectivamente, muchos pasaportes eh, tienen un precio mucho más bajo, pero el periodo, la vigencia es de 5 años y la vigencia del pasaporte de Colombia es de 10 años. Mejoran las cosas en ese sentido y esperemos que se concreten esos proyectos que está radicando en el Congreso. Juan David, otro tema interesante tiene que ver con los decesos. Esta semana pude comprobar en el Consulado de Colombia, a propósito también, que se están dando ayudas para lo que es la repatriación de cenizas, ¿sí? Pero que también hay ayudas para las personas que carezcan de recursos económicos, para repatriación, para otros gastos mortuorios. Quisiera saber concretamente cuáles son las ayudas que hay disponibles en estos momentos y también quisiera recordarle una propuesta que usted anunció cuando empezaba precisamente su periodo legislativo y era el de adquirir un seguro junto con el pasaporte que le sirviera a la persona migrante, al colombiano en el exterior, cubrir los gastos de deceso en caso, lógicamente, de fallecimiento. ¿Qué pasó con esa propuesta? Jorge, te cuento, a ver, no hay nada más trágico y más doloroso que la pérdida de un ser querido, y más cuando se encuentra en un país donde de pronto no tienen a nadie de contacto, donde desconocen algunas veces el idioma, si se muere en Rusia, en Italia, en Japón o en China, la situación se vuelve un poco más compleja, cuando el ciudadano, el familiar no sabe a quién acudir para poder repatriar el cuerpo de su ser querido que ha fallecido en el exterior. Pero con el agravante, los costos. Es que claro que a través de las cenizas, pues es un poco más económico porque van por valija diplomática, pero también hay una libertad de culto y hay muchas veces que las familias necesitan o quieren tener el cuerpo para darle la despedida digna y humana a su ser querido, que eso hay que respetar. Estas situaciones se vuelven supremamente complejas y hemos recibido casos de que una repatriación de un cuerpo puede estar entre 1.800, $2.000 hasta $20.000 han pagado familias para regresar el cuerpo de su ser querido fallecido. Estamos hablando de unos costos elevadísimos. Por eso, hoy existe el Fondo Especial de las Migraciones, el FEM, que tiene algunos recursos limitados para atender los casos para poder hacer repatriación de estas personas fallecidas. Lastimosamente los recursos son limitados. Muchas veces las respuestas son no hay recursos para la repatriación. Algunos casos puntuales como el que expresas, pues logran con buen éxito acceder a que las cenizas sean por parte de los gastos, sean por parte del consulado y la repatriación seguramente se hará a través de la valija diplomático. Eso es un buen punto, pero no logramos la cobertura. Es por eso que yo celebro que el FEM esté actuando, pero ante la ausencia de los recursos para cubrir los casos, yo he propuesto en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca garantizar que todo ciudadano que tenga el pasaporte vigente cuando lo adquiera pueda acceder a este beneficio. No es un seguro obligatorio, es un seguro o una opción para que haya una repatriación. ¿Qué quiere decir eso? Que por un costo entre 1 o 2, entre $1.50 y $2,
por la vigencia del pasaporte, óigase bien, un pago único en la vigencia del pasaporte de 10 años, eso termina siendo 10 centavos, 15 centavos de dólares cada año, eso no es nada, pues realmente en el costo real va a tener garantizado el trámite y el servicio de la repatriación. Aquí podríamos cubrir la totalidad de los ciudadanos que tengan pasaporte vigente y fallezcan en el exterior. O sea, celebramos lo que está haciendo actualmente el Fondo Especial de las Migratorias, pero sabemos que no es suficiente. Por eso, durante este trámite del proyecto de ley, que lo debo manifestar, yo lo presenté y en junio, lastimosamente por la pandemia, nos faltó muy poquito para el último debate. Ya había un gran consenso en el Senado, pero no alcanzó por tiempos. Lo volví a presentar, ya va para el segundo debate y hay un consenso en el Congreso porque es una necesidad suplir esta situación que es muy dolorosa y que se vuelve un tema muy humano, poder garantizar la repatriación de los seres queridos que fallecen en el exterior. Bueno, otro de los temas que vimos que se puso en marcha en 2020 fue la celebración del Día del Migrante Colombiano o del colombiano migrante. Quisiera saber cuál es la importancia de la celebración de este día y de qué le servirá concretamente a la población colombiana en el exterior. Todos los años celebraremos el 10 de octubre el Día Nacional del Colombiano Migrante. Y por supuesto que todos nos preguntamos, bueno, ¿y de qué nos sirve tener un día? Pues en primer lugar, una de las quejas generalizadas de los migrantes es que somos invisibles ante el Estado colombiano. Al tener un día, obligamos al Estado colombiano a prestarnos atención y a desarrollar actividades en torno al Día Nacional del Colombiano Migrante y de todos los colombianos residentes en el exterior. El pasado 10 de octubre, a pesar de la pandemia, logramos celebrar el Día Nacional del Colombiano Migrante con la participación del presidente de la República, la canciller, las embajadas y consulados y el Congreso de la República. Se realizaron más de 160 actividades, una feria virtual de servicios por parte de la Cancillería. Logramos interactuar con los colombianos en el exterior y por primera vez se logró una gran audiencia pública en las comisiones conjuntas, segundas de Senado y de Cámara para poder escuchar a los colombianos en el exterior. Eso no se había hecho, fue de manera virtual por la pandemia, pero eventualmente si esto sigue mejorando, buscamos que también se pueda hacer esas audiencias públicas en los consulados del mundo para que el Congreso, no solo el congresista de los colombianos exterior, sino los diferentes congresistas puedan escuchar a los colombianos. También dentro de esta ley destacamos, hay una medalla que se llama la medalla de los embajadores colombianos, que se le da por parte de la Cámara de Representantes y el Senado y las comisiones segundas a diferentes colombianos que se destacan en el exterior. Esta es una ley de reconocimiento y de importancia de la diáspora y que sin duda alguna puso los reflectores de todo el Estado colombiano, del Ministerio de Educación, de Salud, de Pensiones, de todos los ministerios sobre qué es lo que está haciendo el Estado colombiano a favor de los residentes colombianos en el exterior. Esa es una ley muy bonita, muy celebrada en el Congreso y en el país, y así que eso es una buena noticia que año tras año vamos a tener esa celebración y esa cantidad de actividades en torno a los ciudadanos. Aparte de estos logros, quisiera saber qué otros proyectos tienen en camino que sean de beneficio para la comunidad colombiana residente en el exterior. Está en trámite el proyecto de ley que busca que los colombianos residentes en el exterior, a través de las remesas que envían al país, puedan adquirir vivienda. Esto significa que los vamos a vincular en el sistema financiero del país, que puedan abrir cuentas desde el exterior incluso. Muchas veces los ciudadanos, por estar en estatus irregular en otros países, no pueden venir a Colombia a abrir una cuenta bancaria, por obvias razones, pero que ahora a través de la virtualidad la puedan abrir para comprar su casita. Esto incentiva el ahorro, esto incentiva la inversión, esto ayuda a la economía del país y sobre todo los ciudadanos están comprando casitas por si algún día quieren retornar al descanso, al buen descanso al país como muchos lo añoramos, o simplemente por inversión, o simplemente para que la mamá y el hermano vivan en la casita que uno está pagando. Esto es un proyecto de ley muy bonito, ya tiene 2 debates aprobados y yo creo que va a salir adelante este semestre porque tiene también la acogida del gobierno nacional y tiene un gran impacto respecto a la economía nacional y la reactivación económica. Ojalá y se concrete porque uno de los sueños de los colombianos residentes en el exterior es precisamente tener su vivienda propia en el país de origen. Generalmente al
colombiano que está por fuera del país se le ve como una persona pudiente y no es así. El colombiano que está por fuera del país está muchas veces trabajando en el campo, cuidando personas mayores, trabajando en el servicio doméstico, haciendo el trabajo que en el caso, por ejemplo, de España, los españoles no quieren hacer. Esa es la realidad y es de verdad una persona que trabaja muchísimo, por eso merecidamente vale la pena que se pongan en marcha iniciativas, por ejemplo, para adquirir vivienda. Ojalá y llegue a buen puerto ese proyecto. Jorge, con algo Sí, adicional, este mismo proyecto de ley habilita que el gobierno nacional desarrolle una estrategia para que los colombianos residentes en el exterior también accedan a las viviendas de interés social, con unos beneficios que ya otorgan el gobierno nacional a los ciudadanos que adquieren esas viviendas y que aún estando en el exterior también puedan acceder a ese beneficio si así lo requieren. Entonces son grandes iniciativas dentro de este proyecto de ley que va muy acorde a lo que tú acabas de explicar. Donde vemos, Juan David, que las cosas no avanzan es en lo que tiene que ver con el programa de reparación de víctimas. Ya en lo que tiene que ver con el acceso a las indemnizaciones, dejamos de ser una prioridad para el programa de reparación. Estamos hablando de los colombianos residentes en el exterior. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay avances en este sentido? Un tema muy complejo, porque se lo voy a decir por qué. Porque fue una gran promesa del gobierno anterior que la dejó sin recursos. Y esto no solamente implica un problema para los colombianos víctimas que viven en el exterior, sino para las víctimas general que están registradas, que se estiman más de 8 millones. Entonces, esto es un problema general. Nosotros hemos tratado de buscar el mecanismo que por lo menos si la promesa fue un desembolso total de unos fondos, que se pueda hacer la mitad por lo menos para poder avanzar en la reparación de las víctimas, porque somos conscientes de que debe existir una reparación. Infortunadamente, el gran anuncio existió, pero los recursos los dejaron faltantes. Desde el Congreso hemos siempre buscado los mecanismos para que hayan recursos, pero también existe un problema también logístico. Ahí sí también reconozco una falencia directamente de la unidad de víctimas, donde los trámites desde el exterior están siendo supremamente complejos para acceder a estos reembolsos necesarios para los ciudadanos. Créame que yo he venido trabajando con eso, con la unidad de víctimas. Incluso estamos buscando la forma para que una ventanilla única para colombianos en el exterior, que ya existe, pero que sea mucho más proactiva para resolver muchos de los casos. Muchos casos llegan a mi despacho, yo lo gestiono y tienen una solución, pero ese no es el caso. El caso tiene que ser que la unidad de víctimas tenga la disposición para resolverle los casos a esas más de 800,000 víctimas que residen en el exterior. Tenemos un debate de control político, Jorge, en la Comisión Segunda, que valga la aclaración y la buena sí. noticia también, Jorge. Nunca el representante de los colombianos en el exterior había ostentado la presidencia de esta comisión. Este año yo he sido el presidente de esta importantísima comisión y nos va a permitir precisamente en ese debate de control político que vamos a moderar, pero por supuesto también a presentar esas posiciones respecto a la difícil situación que viven las víctimas que están a la espera de esta reparación justa y necesaria. Sigamos hablando acerca de la comunidad colombiana residente en el exterior. Encontramos muchos emprendedores. Si algo caracteriza a la población colombiana residente en España es su carácter emprendedor. Pero parece que el gobierno colombiano no se ha dado cuenta de este potencial, no observamos ninguna ayuda en este sentido. Vamos avanzando con una muy buena noticia. La pasada ley de emprendimiento aprobada por el Congreso de la República permitió la aprobación de un artículo presentado por mí que va enfocado, y quiero ser claro, para los colombianos que retornan al país, para generar unas líneas de trabajo y de apoyo para emprender cuando retorna el ciudadano después de haber vivido en el exterior. Ese es el primer paso. Por supuesto que somos conscientes de que el conocimiento, las experiencias adquiridas en el exterior permiten que el emprendimiento. Ahí me estás escuchando, Ahora perfecto. sí. Seguro en vez de hacer un poquito la señal porque empezó a llover. Pero perfecto. Nosotros lo que buscamos inicialmente es que los retornados puedan emprender en nuestro país porque traen experiencia
y conocimiento importante para Colombia. Ese es un paso. El siguiente paso que estamos trabajando con el programa Colombia nos une de la Cancillería de la República es que a través de sus multiplicadores logren avanzar en los proyectos productivos para los ciudadanos colombianos que residen en el exterior con recursos del Estado. Por una razón muy fácil, Jorge. Si el colombiano que reside en el exterior mejora su estándar de vida porque tiene un proyecto que le está yendo bien, pues deja de ser una carga para el Estado. Y adicionalmente, pues envía más recursos en remesas al país, que es un beneficio para el Estado. Ahí está el retorno, si existe un aporte por parte del gobierno Juan colombiano, David, del Estado colombiano. por otra parte, hemos detectado una necesidad muy interesante por parte de colombianos que se han quedado desamparados a raíz de la pandemia, algunos sin papeles, otros que han perdido los papeles a raíz de esta situación. En fin, lo cierto es que hay colombianos que están en una situación de desamparo, quieren retornar a Colombia, lo que no tienen es el billete de regreso, el tiquete de regreso. Sería importante que en este sentido se mueva alguna acción. Quisiera saber justamente si hay alguna posibilidad para estos colombianos desamparados en el exterior. Nosotros tenemos que trabajar en la ampliación de la ley retorno. Por eso, en este momento tenemos la discusión de la política integral migratoria en el Congreso de la República. Va para tercer debate en mi comisión, en la comisión segunda, y aspiramos a sacarla antes de junio. Es una prioridad del gobierno nacional, mía y del Congreso. Y es por eso que dentro de la ley retorno buscamos que ampliar todos estos beneficios para los que regresan al país. Esto mediante la modificación dentro de la política integral migratoria. Es difícil generar unos recursos para el retorno de los ciudadanos porque perdieron su trabajo en cualquier país. Eso es muy difícil, es muy complejo. Pero dentro del Fondo Especial de las Migraciones, que explicábamos para el retorno de personas fallecidas, buscamos que este fondo esté un poco más robusto en recursos cada año, de tal manera que pueda atender esos casos particulares de ciudadanos que sin duda alguna requieren una repatriación y un buen retorno, acceder a los beneficios de la ley retorno en inserción laboral, en capacitación, en temas productivos del país que sean beneficiosos. Yo tengo muchos casos de ciudadanos que regresaron al país y que hoy tienen una peluquería a todo dar, una empresa muy buena porque han recibido recursos del Estado porque se acogen a esta ley. Esto lo están haciendo a través de los CRORES, que son los centros de atención a los colombianos retornados, y están en 14 departamentos del país donde se focalizan. Los ciudadanos deben informarse y esa es la labor que también tenemos que hacer, porque estas leyes no se deben quedar en el papel, sino que funcionamos bien a cada uno de los ciudadanos. Juan David, con usted en el Congreso se está demostrando que se pueden lograr cosas interesantes, es decir, con un representante en el Congreso, los colombianos en el exterior pueden lograr cosas muy interesantes. Pero lo cierto es que para la población que reside en el extranjero, es decir, 5 millones de colombianos, nos parece muy poco un solo representante. Queremos tener más de un representante. ¿A usted qué le parece esta iniciativa que, entre otras cosas, se ha estado ventilando últimamente en algunos foros de colombianos? ¿Es usted partidario de que se aumente la cuota de representantes de colombianos en el exterior en la Cámara o en el Senado de Colombia? Yo le voy a ser muy sincero y franco. Tuvimos durante 8 años 2 representantes y los logros no se vieron muy palpables para los ciudadanos. Durante estos casi 3 años, solo con un representante tenemos logros para mostrar. Yo soy consciente de que hay que mejorar la representatividad de los colombianos en el exterior, en el Congreso de la República. Y por eso he promovido en las discusiones de las reformas políticas la proposición que incluya una segunda curul para los colombianos en el exterior. Pero tengo que dar la claridad de que también soy consciente de que el Congreso es muy grande. Eso no implica que mientras estemos luchando en la reducción de un Congreso para que sea más efectivo, no vayamos a luchar para que la representación sea justa y equitativa. Reducir el Congreso no es eliminar curules para los colombianos en el exterior,
Reducir el Congreso es generar una mejor representatividad en los departamentos, en las regiones del país y en los colombianos en el exterior. Así que sí es viable reducir el Congreso un poco, pero manteniendo 2 curules para los colombianos en el exterior, manteniendo esa equidad y esa justicia por 5 millones de colombianos que aportan diariamente al desarrollo del país. Soy promotor de que haya una segunda curul y seguiremos luchando por ello, pero al mismo tiempo estaré promoviendo la reducción del número de congresistas en el país. Hombre, Juan David, sería muy importante que los grandes grupos políticos de Colombia, que la clase política reconsidere la situación de los colombianos residentes en el exterior y le permitan aumentar la participación. Tenga en cuenta precisamente que quienes con sus acciones violentas obligaron a los colombianos a salir del país hoy tienen numerosos escaños y muchos privilegios en el Congreso. De allí que sería apenas justo que los colombianos en el exterior tengan más de un representante en la Cámara y bueno, y en el legislativo en general. Muchas gracias. Vamos a estar atentos precisamente a lo que será el remate de su periodo legislativo. Todavía se pueden lograr muchas cosas. Los colombianos en el exterior tenemos muchas necesidades y seguiremos atentos a todo lo que pueda estar pasando en el Congreso de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Jorge, permítame reconocer su labor como periodista el día de hoy, el Día Internacional del Periodista. Gracias. Una labor muy difícil, una labor que requiere mucho rigor, mucha ética y mucho profesionalismo. Usted lo hace. Felicitaciones en su día y que siga haciendo esa gran labor que termina siendo un gran beneficio para la comunidad colombiana. Así como también destaco la labor de los cónsules en España, que tras esta pandemia han hecho un gran esfuerzo y vale la pena que la comunidad los reconozca, así como el cuerpo diplomático alrededor del mundo. Un abrazo muy grande para usted y para todos los colombianos residentes en España y en el exterior. Juan David Vélez, representante de los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia, haciendo balance de sus primeros 2 años de gestión y también comentando esa importante noticia que Colombia va a otorgar estatus migratorio a cerca de 2 millones de venezolanos que residen en el país. Ha sido una noticia que ha puesto a Colombia precisamente en el mapa mundial de las noticias solidarias más importantes. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado.